Muy buenos días, mi nombre es Taylin Ortega y nos encontramos en el Salón Gloria Guardia. Sean todos bienvenidos al conversatorio de literatura infantil en tiempos de cuarentena, el cual estará a cargo de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La sección de preguntas y respuestas se encuentra en el icono de abajo. Pueden realizar sus preguntas. Estas serán escogidas por el moderador y luego respondidas. Les recordamos que esta actividad también se está transmitiendo vía YouTube. Buenos días. Un verdadero placer, un honor y un regocijo para la Academia Panameña de Literatura Infantil el abrir esta feria, la primera feria virtual de Panamá, la Feria del Libro Virtual. Primero que nada, les habla Irene de Delgado, presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Me honro en estar acompañada por mis distinguidas colegas María Vizcaya, Xochitl Macay, y yo sé que muchas otras académicas se encuentran ahora mismo en línea. Es justo y me parece muy importante definir quiénes somos. Así es que a través de estas diapositivas y a través de mi voz les iremos explicando quiénes somos la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil y a qué nos dedicamos. Con esto pretendemos crear confianza y credibilidad en todos ustedes que nos escuchan sobre un trabajo que hemos venido realizando desde el año 2006, cuando fue creada la Academia, que por cierto, la Academia está vinculada a academias de muchas otras partes de Iberoamérica. Y nuestro trabajo es fundamentalmente un trabajo de investigación, de difusión y de crítica de las obras para niños y jóvenes. Nos relacionamos igualmente con otras academias del área, que por cierto, por ejemplo, la Academia Guatemalteca acaba de ser creada y existen en otros lugares. Esto nos permite intercambiar información y que nuestros escritores, docentes, ilustradores, promotores de lectura que forman parte de la academia estén al tanto de lo que se hace en otros países. También asistimos a congresos y traemos esta información fresca. Tenemos igualmente publicaciones donde hemos participado. Yo creo que en este momento nuestra colega Telsi puede activar las imágenes, si esto es posible, de la labor realizada por la academia. Así es que, bueno, aquí yo creo, aquí estamos. Rápidamente ustedes verán un poco visualmente la labor que realizamos. Un grupo de la academia, aquí tenemos varias actividades porque es importante que tengamos y mantengamos ese contacto con los niños, nuestra participación en los medios de comunicación, actividades siempre apoyadas por el Teatro de Tiadora, por cierto, y Xochitl, que lo dirige, nos acompaña hoy. Así es que esta labor es una labor conjunta, es un trabajo de equipo, donde tienen participación personas valiosas como Xochitl Macay, que dirige el teatro, que es una actividad tan importante para los niños. María Vizcaya, que se dedica a, como psicopedagoga, a viajar a los diferentes rincones del país y llevar la literatura a los lugares más apartados y menos privilegiados. En pantalla ven ustedes las obras que hemos realizado, incluyendo un video. El año pasado presentamos nuestra primera antología, Mi ciudad y sus tres edades, en honor a la fundación de la ciudad de Panamá la Vieja. Y este año la sorpresa que tenemos para todos ustedes y para los niños es el lanzamiento el día sábado a las 10 de la mañana, y por favor los invitamos, de nuestra nueva antología Naturaleza Mágica, en un momento en que el planeta necesita de nuestra ayuda, y esto evidentemente se hará a través de las jóvenes generaciones. Aquí estamos los escritores para hacer a través de la literatura infantil
todo lo necesario en este sentido. Hemos tenido colaboración también, y yo creo que van a haber unas imágenes de niños de la Fundación Kiwanis. Ellos también han realizado, con la participación de la Academia Panameña de Literatura Infantil, concursos en estos momentos tan difíciles en que los niños han hecho sus dibujos, sus creaciones. Como sabemos, las artes se dialogan entre ellas. Hay una comunicación entre la literatura y el arte, el dibujo. Y aquí tenemos esta participación promovida por el Banco Nacional, por los Kiwanis y con la participación de la Academia, donde los niños han realizado sus dibujos sobre el sentimiento que les inspiraba esta situación mundial. Aquí está. También, para no olvidar a los jóvenes que serán nuestra generación de relevo, la Academia se ha vinculado a la Universidad de Panamá y específicamente a la Universidad de Panamá en San Miguelito, donde a través de la profesora Jacqueline Juárez, directora de la Escuela de Diseño Gráfico, ellos también han mostrado su inspiración y han realizado sus trabajos de diseño gráfico sobre la situación de la pandemia y la cuarentena. Trabajo sumamente interesante. Lo más interesante de todo también es que ellos se unen a una actividad en pro de los jóvenes y los niños, que es lo que hacemos en la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Una vez presentado rápidamente, porque el tiempo corre, quisiera, de mi parte, como presidenta de la Academia de Literatura Infantil, hacer algunas acotaciones sobre dónde están nuestros niños, dónde está y qué puede hacer la literatura infantil en estos momentos por ellos. Este tema será desarrollado de una manera más científica por las psicólogas y psicopedagogas que nos acompañan en la mesa. Sin embargo, yo sí quisiera hacer algunas acotaciones sobre el tema y la utilidad que puede tener el leerle a los niños. Yo creo que los padres en estos momentos deben aprovechar al máximo, ya que a veces la escuela no les brinda la oportunidad con estos currículos tan cargados. Deben aprovechar para acercarse a sus niños y crear ese vínculo a través de la literatura. A través de una literatura que les abra la imaginación, que les despierte la creatividad, que va a ser la base futura de ellos. ¿Y qué es la literatura infantil? Ahora han surgido y se han publicado, según yo he visto, muchos libros para niños sobre la situación, sobre consejos cómo deben lavarse, la higiene que deben tener. Fantástico, muy bueno. Y utilizan ilustraciones muy llamativas, les puedo mencionar. Hay un libro que se publicó, patrocinado por la OMS, El día en que el tiempo se detuvo. Hay otra, Mi héroe eres tú. Y así otros muchos libros. Aún hay un par de autores panameños que lo han hecho. Muy interesante, porque la atracción de los libros álbum con tantas imágenes inducen a los niños a crear esa conciencia sobre cómo será el cuidado que ellos deben tener en el mundo que les espera. Sin embargo, voy a hacer una salvedad aquí. Creo firmemente en que la literatura infantil, esta es una literatura válida y le llamamos literatura informativa. Hay la literatura de fantasía y ficción para los que creen que la literatura imaginativa, de ficción, lo que hasta hace un momento y todavía podemos seguir llamando cuentos de hadas, que tiene una definición mucho más amplia que simplemente hadas, duendes y brujas, un poquito más allá, es la ficción, la imaginación. Esos libros son sumamente valiosos, porque en una edad ellos se dirigen al yo interno del niño.
El niño en estos momentos está viendo a sus padres preocupados, está viendo la televisión, las noticias aterradoras. En la televisión y en los medios de comunicación no hay otra cosa que el virus, la pandemia, coronavirus. Entonces, el niño que no alcanza a entender el significado de esto necesita refugiarse en algo, en un personaje, y los cuentos justamente le ayudan a identificarse con personajes de ficción, claro está, que han pasado por situaciones difíciles y que salen victoriosos. Entonces eso crea en los niños una identificación, una empatía, porque ellos en los cuentos o en las obras infantiles ven personajes distintos a ellos o algunos iguales. Entonces ellos se identifican y pueden crear una cierta esperanza. Entonces yo digo que esta literatura infantil de ficción puede llegar, como decía Bruno Bettelheim, puede llegar a lo más profundo de la sensibilidad infantil. Por eso vemos que muchas veces los niños, los padres que están con los niños, acurrucados con ellos, el leer un cuento a los niños crea esta relación de intimidad, de cariño, que es algo que perdurará en sus vidas y que creará seguridad. Seguridad a la vez que ellos buscan en esos libros. ¿Qué buscan en esos libros? Ellos buscan divertirse, escuchar un cuento, pero inconscientemente ellos están aprendiendo. En un libro escrito con bellas palabras y bellas imágenes, ellos la reproducen porque sus cerebros son como esponjas. Entonces adquieren conocimientos, adquieren seguridad y desarrollan la creatividad. Y sobre todo, se les construye una esperanza en que las dificultades del momento pueden subsanarse. Así es que un niño que se... Y los cuentos de hadas no solo son La Cenicienta, Caperucita Roja. Ustedes ven cómo los niños a veces se enamoran de un cuento y le piden a sus papás que les repita el mismo cuento. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque algo han encontrado en ese cuento que satisface sus necesidades y que les ha hecho ver allí una solución, por ejemplo, a un miedo. Los niños temen a la oscuridad, por ejemplo. Los niños, cuando sus papás se van de la casa a trabajar, no saben medir el tiempo y piensan que los papás no van a regresar. Por eso muchas veces los niños lloran cuando los papás se van. Son cosas que en los cuentos se subsanan, se subsanan. Ya nada más para ir terminando, les voy a decir que también en cuentos modernos he encontrado y he tenido la experiencia. Hay un cuento que se llama La herida. En inglés es The Scar y en francés es La croûte. Es decir, que este cuento es tan rico y te lleva al niño a tantos caminos que aún en la traducción es distinta en los 3 idiomas. La herida en español, la cicatriz en inglés, y la costra que se crea en una herida. Esa es la traducción en francés. Es decir, ¿qué ha pasado en este cuento? Y esos son los temas duros de la literatura infantil, pero que a través de los cuentos de hadas se hacen más suaves. Por ejemplo, cómo se enfrenta el niño a la muerte. Quizás en muchos hogares panameños ha muerto un abuelito, ha muerto un familiar o quizás un padre. En este libro que les digo, el niño se enfrenta a la partida de su madre y cómo la autora va creando a través de la sinestesia de esa relación con los sentidos que el niño acepte al final del camino que finalmente su madre se ha ido, pero permanece en su corazón. Y ahí está la metáfora de la herida. El niño se cae, tiene una herida en la rodilla y le falta a su madre, que es la que lo sana, la que lo acaricia cuando tiene estos momentos difíciles. Cierra las ventanas para que el olor de la madre permanezca en el cuarto. Pero poco a poco aquello se va disipando para permanecer. Su herida se cura, la costra se cae,
su corazón se alivia y finalmente él puede aceptar esta realidad. Yo cuando narré este cuento a un grupo de niños, se acercó a mí una niña casi llorando, una niña como de 11 años, y me dice, por favor, yo quiero ese cuento. Y que averigüé después que también ella había tenido una pérdida en su familia. Así es que yo realmente puedo asegurar la influencia y el poder de la literatura infantil en nuestros niños. Y no necesariamente una literatura que expresamente enseñe, no, una literatura que se dirija al interior de su intimidad, de sus miedos y de su sensibilidad. Yo creo que con esto he cumplido con los 15 minutos y realmente con muchas ganas de seguir, pero yo sé que las participantes que vienen en esta ocasión pueden aclararnos muchos de estos puntos que hemos esbozado. La psicóloga Xochitl Macay, parte de la academia y además presidenta de la Fundación y Teatro Infantil de Tía Dora, que cumplió 50 años y que ella ha tenido la hidalguía y la fuerza de continuar y que tanto bien hace a nuestros niños. Ella es además escritora de cuento, teatro, de poesía infantil y coordina un lindo proyecto que se llama Mi futuro está en tus manos, que provee y promueve la lectura entre nuestros niños más vulnerables. Con ustedes, Xochitl Macay. Adelante, Xochitl. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Irene, por la presentación y muy contenta de estar un año más con la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Bueno, a mí me toca hablar de la parte de salud mental y cómo la literatura infantil es un aliado fundamental para estos niños y niñas que en tiempos de pandemia se han afectado. Me gustaría, si podemos ver el PowerPoint que tenía preparado, para ver las características o los síntomas que vamos a ver en los niños. En la siguiente, ahí vamos a ver, los niños se han visto afectados con la pandemia en el movimiento, en la socialización, en el juego, en el aprendizaje. Todo esto son duelos que tienen los niños por no poder ir a ver a sus abuelitos, por no poder jugar con sus amiguitos, por no salir a su escuelita o a las escuelas donde esa rutina que hacía el niño se les acabó. Esto le ha causado a los niños los síntomas propios del estrés, de la ansiedad, del pánico y en los casos más agudos o crónicos les puede llevar a la depresión. Si vemos en la siguiente diapositiva, que los niños pueden ver en sus casas a padres todo el día trabajando por teletrabajo, padres que han perdido el trabajo y al igual que el resto de los adultos, esto le provoca el estrés. Los niños les cuesta trabajo entender, no entienden, como decía Irene hace un rato, la pandemia nos ha provocado un miedo, pero el miedo se puede expresar de dos formas. El miedo que paraliza y que nos deja en shock, o el miedo que moviliza. Los niños, como no entienden el origen de su miedo, pueden presentar síntomas también como de agresividad, de llanto incontrolado, de insomnio, niños que al cambiarle la rutina se descompensan, o sea, no saben qué hacer. Pueden entrar en crisis de llanto o de pánico. Las recomendaciones para las personas que tienen niños, niñas, chicos sobre todo, que les es difícil entender lo que está pasando, es primero hablarles del miedo. Y la presidenta Irene nos hablaba de ese libro maravilloso sobre el duelo, porque todos hemos sido afectados por la pandemia. Quizás no en nuestro núcleo cercano, pero sí un vecino, un
un familiar lejano, un amiguito de la calle, que el niño no ha tenido la oportunidad de hacer su ritual de despedida. Si seguimos en la próxima, vemos cómo también los niños han tenido que reinventarse en su educación. O sea, imaginarnos la feria virtual para nosotros fue difícil. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el lanzamiento de los libros? ¿Cómo vamos a estar cerca? Y bueno, hoy estoy cerca de ustedes y lo mismo le ha pasado a los niños, ¿verdad? Trabajar a través sus clases a través de la tecnología ha sido todo un proceso. Es importante que los padres le expliquen a los niños, sean empáticos, que le expliquen que esto va a llegar un momento que va a terminar y que van a volver a jugar con sus amigos y que van a volver a estar con sus compañeritos del colegio y con sobre todo sus familiares cercanos. Estructurar sus días con sus rutinas tal y cual como lo hacían. Y aquí me quiero detener en esta linda imagen de la niña leyendo, asumo yo que con su madre o abuelita, el libro, porque Irene nos decía algo importante. La literatura infantil desarrolla en el niño muchas cosas, no solamente en tiempos de pandemia, siempre. Desarrolla el vocabulario, la imaginación, la creatividad, la oportunidad de viajar a lugares fantásticos a través de la lectura. El espacio que nos brinda la pandemia para desarrollar ese maravilloso hábito de la lectura debemos aprovecharlo, no como una debilidad, sino como una oportunidad para fomentar el hábito de la lectura. Y será el elemento facilitador para desdoblar personalidades y convertirse en héroes, en heroínas de los cuentos que están leyendo los niños. Entonces, aprovecho para que todas las personas que nos están escuchando le den contención a los niños. O sea, contención es refugio, es tener empatía, es escuchar a los niños en los momentos en que ustedes los sienten nerviosos. ¿Y qué mejor forma que acercarlo a un libro? La literatura infantil, detrás de esas líneas maravillosas que los autores escriben, ustedes pueden hacer talleres en sus propias casas. Y cuando termine el confinamiento, pueden hablar con sus compañeritos de lo que leyeron o compartirlo a través de la tecnología. Hay que darles herramientas para crecer y evitar también la sobreprotección, porque la pandemia ha generado otro problema emocional y psicológico. Hay padres que con justo miedo sobreprotegen demasiado a los niños y no les permiten generar actividades como la pintura, como la música, como la literatura, para que el niño se comunique. Ellos tienen que expresar ese miedo, ese dolor, esa ansiedad, la tienen que canalizar. ¿Y qué mejor forma que hacerlo a través de la literatura infantil? Yo quiero cerrar mi participación diciendo a todos los que nos escuchan que aprovechen la Feria del Libro para coger a un niño de la mano y que entre en el camino virtual de la Feria del Libro. Hay actividades hermosas y es una actividad que le va a permitir al niño decir, oye, sí pude ir a la Feria del Libro, o sea, no cambió su rutina. Nosotros tenemos todavía grabados los sábados y los domingos la feria abarrotada de gente, nosotros cansados, agotados, con esas marejadas de niños que llegaban sobre todo el viernes, el último día de la semana escolar, pero al final de la jornada estábamos felices, porque ese niño que tocó ese libro, ese niño que se acercó a ese autor, ese niño que le firmó, el autor le firmó el libro, es un niño que jamás olvidará su paso por la Feria del Libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. Yo creo que estos consejos
han sido fundamentales para los padres y muchos de ellos nos están escuchando. A continuación, quisiera presentar a María Vizcaya, psicopedagoga, parte de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, experta en docencia superior, licenciada en Desarrollo Social y Educación Preescolar, y sobre todo promotora de lectura y escritora. Con ustedes, María Vizcaya. María. Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Un placer estar con ustedes. Bueno, a continuación vamos a ver las experiencias de literatura, esta vez quizás como pedagogía, como parte de la pedagogía que podemos implementar en cualquier lugar de nuestro territorio. Si muy bien la expositora anterior hablaba de cómo la literatura es una herramienta para el desarrollo y para la contención emocional, también la literatura, aparte de recreativa, es una herramienta pedagógica. En este caso, no solamente la vamos a ver como una herramienta pedagógica, sino como un proceso de acercamiento a la literatura y un proceso de descubrimiento del amor por la palabra escrita, por el soñar a través de la escritura. La primera escena que vamos a presentar es una imagen de niños en la comarca Naso. La comarca Naso, como supongo la mayoría saben, está como a unas 20 horas de la ciudad de Panamá. Pero es un lugar muy especial porque está rodeado de mucha naturaleza y apartado del mundo. Quise ir allí porque los niños necesitaban tener lo que se llama literatura pertinente. ¿Cuáles son los elementos que tiene esta población a mano? No son los autos, no es el metro, no es la televisión. Tienen otros elementos de la naturaleza bajo los cuales ellos podrían construir su literatura en base a su conocimiento. Así fuimos allá, elaboramos con ellos los elementos para comenzar a escribir cuentos y luego hicimos los cuentos y nuevamente los pusimos a su disposición. Esos cuentos ya tienen un sentimiento, ya tienen desarrollado un amor por la lectura, porque parte desde su ser, desde esa parte de amor y de conocimiento previo e inicial. Después de haber tenido elaborado este cuento, entonces fue con la ayuda de la reina Miriam, la esposa del rey, porque en esa comarca no existe saila ni cacique, sino rey y reina. La reina traduce al idioma de los Naso el cuento. Entonces tenemos una herramienta pedagógica, sociológica, que no solamente tiene las herramientas pertinentes porque fue creado bajo ese esquema, sino que también está escrito bajo su propio idioma. Esa perspectiva de que el amor por la lectura nace a partir del ser, a partir de lo que soy, de lo que tengo en mi entorno y de lo que conozco. Fuimos también a la comarca de los Nobel. Aquí estamos en la comarca Cuna. Fuimos a la comarca Cuna también. Allí elaboramos no solamente las historias, porque allí conseguimos más elementos. Allí pudieron los niños no solamente hacer la historia,
sino que la ilustraron bajo su cultura, bajo sus conocimientos y bajo sus claves de aprendizaje. Eso nos hace acercarnos y hacer ver la literatura no como el castigo de leer si te portas mal, sino como el deleite, como el gusto, el sabor y el descubrimiento. Si yo empiezo como niño a valorar los elementos desde el ser, me apropio y hago de esa experiencia mi deleite, mi preferencia, mi refugio. Y entonces nace un amor inquebrantable, porque no me imponen, me dan los elementos para que yo haga el descubrimiento, me orientan, me hacen un seguimiento y me acompañan como niño para disfrutar de la lectura. Y así sucesivamente fuimos también a la Comarca 9, donde también tuvimos experiencias maravillosas de análisis de imagen, como en este caso estamos haciendo un análisis de imágenes para ellos hacer la interpretación. Miren qué profundo estos nexos para el desarrollo del conocimiento. Hacer análisis de las imágenes para luego hacer la interpretación y a partir de ahí crear. Esto hace que los niños, en este caso de esta imagen que tenemos acá, es una escuela que tiene hasta 6º grado, una escuela pública. Los niños hicieron un libro donde participaron 160 niños y cada niño elaboró un cuento corto. Ese cuento corto tiene muchos elementos, con elementos cognitivos, elementos sociales, elementos emocionales, que ellos desarrollaron y que nadie les impuso nada. Solamente se le dieron elementos, se le brindó la oportunidad y se le acondicionó un ambiente lleno de amor, de libertad y con una intención. El respeto por los procesos de cada uno de los niños, sin imposición, sin castigo, pero sí revisando, reinventando y reacomodando. Estas experiencias, bueno, también fuimos a Colón, hicimos en Colón también. Estas experiencias, hasta hace 5 meses atrás, las hacíamos directamente en los lugares, no solamente en el interior. Estuvimos acá, cerca, por Mocambo, en la escuela, donde hicimos experiencias también de intervención pedagógica y literaria. Estas intervenciones se hacían, o las hacemos, las veníamos haciendo directamente en el lugar, en grupos, en escuelas, en comunidades. Ahora se nos presenta una circunstancia mundial de la que todos hemos sido víctimas. Entonces teníamos que reinventarnos. ¿Cómo hacer? Nos quedamos esperando que pase mientras que los niños están en un lugar cuya única salida es la ventana. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bueno, nada, teníamos que seguir. Así que empezamos a hacer contacto con algún niño de alguna escuela, que ese niño nos pudiese contactar con otro para poder seguir trabajando. Así logramos comenzar a hacer nuestro segundo proyecto del año a través de la tecnología. Nos reunimos 2 veces a la semana con niños de diferentes lugares. Esta vez no es de la comunidad A ni de la comunidad B, porque los niños se han ido hablando boca a boca, se han ido pasando, la mamá va diciendo y se van integrando. Ha sido una experiencia que requiere de mucha dedicación, de mucho replanteamiento,
porque de repente planificas hoy un taller de arte y literatura, porque comenzamos con el arte para un poco para desarrollar la parte del pensamiento y seguidamente la parte de escritura. En este caso, lo hemos hecho intentando hacerlo primero tridimensionalmente, como pueden ver en la imagen. Lo hago con tela, la parte de ilustración, para que ellos comiencen a imaginar y después ellos hagan su trabajo con pintura, con colores, con lo que ellos tengan a su paso. Ellos leen el invento, su creación. Los demás escuchan y abren ventanas. Si ustedes vieran el corazón que está puesto ahora mismo en esas historias significativas, en esas historias que todos y la mayoría desean, nadie cuenta una historia dentro de la casa. Los niños se trasladan a otros lugares, al mar, al campo, a la piscina, a todos lados. Lo que tenemos son una cantidad de cuentos que abrieron una ventana para exponer no solamente un deseo de libertad, sino un deseo de autocontención, de creación y de imaginación. Esto ha sido una experiencia a los cuales invito a los participantes a que contribuyan, a que pongan su granito de arena, porque la lectura no es para hoy ni para mañana, ni para ayer. La lectura es una filosofía de vida. Los invito entonces a compartir con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, ese hábito y esa armonía que genera una lectura en ese rincón amado del ser. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Yo creo que de estos consejos, de estas experiencias de Xochitl y de María y de la academia, porque la academia también ha establecido un proyecto de lectura de cuentos a través de las redes, podemos sacar conclusiones y sentirnos un poco seguros de que esto no se va a detener, sino que este es un compás de espera que nos hemos lanzado a otra forma de comunicación y que con toda esperanza estamos seguros que regresaremos a compartir de cerca con todos nuestros niños y nuestros colegas. No sé, yo pensé que al final pudiéramos hacer algún intercambio entre las tres participantes. Yo creo que hemos coincidido en muchos puntos. Lo importante es que las tres hemos encontrado una forma de reinventarnos. Xochitl y María y la Academia Panameña de Literatura Infantil se prepara pues para continuar la labor sobre el aspecto de, porque estamos en una feria de libro. En una feria de libro, ¿y cómo es el libro ahora? El libro es virtual, el libro es de papel, esa es otra situación que debemos discutir. ¿Cómo hace Xochitl con su teatro infantil, que entiendo que lo ha seguido llevando a través de las redes? Igual que María ha buscado la forma de llegar a grupos escolares. Xochitl, entiendo que tú continúas tu teatro a través de las redes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, gracias, Irene. Bueno, ha sido un proceso. Al igual que María, contactamos primero a los niños del teatro y comenzamos a diseñar con las maestras de la escuelita cómo se iba a hacer la clase. La clase presencial era una clase bastante técnica de teatro infantil. Sin embargo, virtual, hemos tenido que combinarlas con dinámicas, con juegos, porque los niños, ese contacto físico con el niño, en el cual uno podía controlar la conducta, mantener al niño sentado escuchando o viendo las actuaciones,
ahora se nos dificultó porque aquí los niños ahora te apagan la pantalla, te apagan el micrófono, ya saben hacer de todo, ¿no? Niñas, hablando de niñas de 4 y 5 años. Entonces ha sido un proceso en el cual, por ejemplo, premios para la que se mantenga sin apagar la pantalla, premios, hacemos dinámicas de la primera que encuentre alguno de los objetos o artículos que se habló en la improvisación teatral. Por ejemplo, si era un cuento, la tortuguita tuya, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede dibujar primero una tortuguita? La que termina primero. Entonces, eso me permitió mantener la atención y la concentración en los niños, que es tan difícil. Si presencialmente es difícil, te puedes imaginar virtualmente. Hemos tenido la grata experiencia que han entrado estudiantes nuevos al teatro, virtuales, son estudiantes virtuales, y en el día de ayer hicimos la primera misa virtual de los aniversarios del teatro. Tengo el reto del sábado y el domingo, el proyecto Mi Futuro Está en Tus Manos, que es el que yo hago siempre con la Feria del Libro. En el marco de la Feria del Libro vamos a presentar actividades lúdicas, vamos a presentar un mago a los niños del Hogar Malambo y de una escuela en Ponuga, Veraguas, también bien metida, bien alejada, y hemos estado coordinando con la directora, más o menos lo que decía María. Se ha estado llamando, consultando, haciendo el censo, a ver cuántos niños tenían internet, para que puedan aprovechar de todas las actividades, tanto teatrales como de literatura, como lúdicas. Qué bien, Xochitl. Yo quisiera también recordarles que, siguiendo con nuestra campaña de lectura y con parte de lo que es la responsabilidad de la academia, es el segundo año que publicamos una antología que recoge más de 30 autores panameños. El año pasado fue la antología de los 500 años, Mi ciudad y sus 3 edades. Algo muy interesante porque allí se recogió, se presentó en 4 volúmenes, capítulos. El primero presentaba nuestras comunidades originarias, ¿no? Para irnos al principio de toda literatura, a las raíces. Luego, historias sobre, y solo era cuento, antología de cuentos, historias sobre la vieja ciudad de Panamá, luego sobre la ciudad colonial del Casco y finalmente con la ciudad moderna. Esto nos hizo recoger 29 cuentos en esa colección. La antología fue un éxito total. En esta ocasión, el día sábado, tenemos programado el lanzamiento de Naturaleza Mágica, antología de cuentos, poemas y teatro. En esta ocasión hemos incluido otros géneros. Aquí podrán tener 34 obras de estos 3 géneros por diferentes autores nacionales. Esto es una invitación, también tendrá próximamente su forma de libro. Por el momento la presentaremos en una bella presentación digital muy dinámica y esto será el día sábado. Lo interesante de esta colección, y cada vez agregamos elementos diferentes, en que ustedes saben que la ilustración se ha vuelto fundamental, aunque existen algunos autores que dicen que es mejor los libros sin ilustración, porque así los niños pueden en su mente imaginar y colocar mentalmente la ilustración ellos mismos. A veces la ilustración puede distraerlos, orientarlos hacia estereotipos definidos, pero independientemente de eso no podemos olvidar que estamos en una época y esta generación es eminentemente visual. Así es que la ilustración tiene que tener su lugar. Tenemos excelentes ilustradores panameños, que son los que han ilustrado, y el elemento fundamental es que la unión con los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Panamá ha sido fundamental, porque los jóvenes se han unido a nosotros, los escritores, y han podido interpretar y aportar sus ilustraciones, esta vez en forma
de ilustración digital. Así que ya aquí hay una evolución en que pues todos nos tenemos que mover hacia lo moderno, hacia lo digital, sin olvidar, y esta es mi opinión, sin olvidar que el libro nunca morirá, en mi opinión, ¿no? El libro en papel. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿A qué hora va a ser la reunión del sábado? Por este mismo medio, a las 10 de la mañana, tendremos la presentación del libro con la participación de 6 panelistas, todos ellos escritores, especialistas, pedagogos, así es que también es muy importante y los invitamos a todos ustedes a que participen. No sé si hay alguna preguntita, si queda algo de tiempo. Así, sí. ¿Alguna pregunta o quieren participar? O vamos a ver las preguntas, si hay alguna pregunta. Bueno, tenemos, sí, a ver, con nuestros niños originarios, sí. ¿Cuál es el mejor libro para leer a niñas de 3 años? Oye, qué buena pregunta. Primero que todo, tiene la mamá o el papá o quien sea que acurrucar a esa niña. En la antología que estamos publicando hay varios cuentos destinados a estos niños. Yo les puedo recomendar diferentes. Miren, aquí si vamos a hablar de libros ilustrados, tenemos... yo traje algunos cuentos que realmente los tengo en físico, ¿no? Porque yo todavía soy creyente en los cuentos físicos. Este cuento es una belleza. Eloísa y los bichos, de un autor colombiano. Y el tema es la migración. Se trata de que el niño sienta empatía hacia seres o personas distintas. Y aquí están representados por... Ellos se sienten como unos bichos diferentes cuando llegan a un entorno distinto, a un país distinto, hasta que finalmente son aceptados, entienden la idiosincrasia del país, pero es un libro bellamente ilustrado, ¿no? Este, por ejemplo, es una especie de libro en que la imagen predomina sobre el texto. Así que la madre puede leer las pocas líneas o inventarlas y el niño está viendo las imágenes. Igualmente hay libros que solo son imágenes para que el niño también decida lo que quiere hacer. Sí, el contactar, me pregunta cómo contactamos a la Academia Panameña de Literatura Infantil. Sí, a través, allí yo creo que al principio tenemos o dejaremos ahí consignado nuestra dirección, tenemos la página web, tenemos sí, Instagram, Facebook y pueden contactarnos a través de todo esto, ¿no? ¿Les ha gustado? Aquí, según nos dicen en el chat, el trabajo con los pueblos originarios, muy importante porque es a partir de estos pueblos originarios y de nuestros primeros habitantes que nacen muchos temas de nuestra literatura, porque es muy importante leer cuentos de autores europeos, porque los clásicos son europeos y aportan muchísimo, pero también es importante que los niños se identifiquen con su cultura, que se identifiquen con su cultura. ¿Y qué es nuestra cultura panameña? Es una cultura mestiza, indígena, la negra y la cultura campesina. Y eso es sumamente importante porque uno se tiene que identificar con lo nuestro y esta es una de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, darle valor a lo nuestro. Y aquí tenemos excelentes escritores, excelente tradición literaria para que nuestros niños puedan también acercarse a ellos. Sí. Bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con los niños que están en cuarentena? Bueno, lo que dijo Xochitl, leerles, inventarles, es un doble trabajo para los padres, porque los padres están trabajando y a la vez están atendiendo a los niños, pero bueno, es un sacrificio que va a rendir frutos. Yo creo que se nos agotó el tiempo. Muchas gracias y los esperamos el día sábado a las 10 de la mañana. Acompáñenos. Muchas gracias por haber venido y por haber compartido esta experiencia. Hasta luego. Nos vemos próximamente. Hasta luego.
De esta forma concluimos la actividad Conversatorio de Literatura Infantil en tiempos de cuarentena. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página www.filpanamá.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de todas las actividades en la Feria Internacional del Libro. Gracias.